Hola, buenas noches, mi Catherine, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. ¿Y usted qué tal? Acá, mire, ya otro día más de trabajo. ¿Cómo se Sí, encuentra? ¿Todo bien? sí, todo bien, Qué todo bueno. bien. ¿Cómo va el trabajo en plataforma, Miss? Fíjese que no he hecho la última lección. Bueno, sí la hice, pero eh, me ha costado entender esa. Vaya, sí, yo entiendo. Fíjese que Ujú, ahora vamos a dar un repasito más de la clase del sábado. ujú. Respondiendo a las dudas que tenían, hice acá una tablita, ¿verdad? Para que me logren comprender a lo que se trata, ¿verdad? Ah, La unidad en sí. ujú. Vaya, ya les voy a compartir pantalla, vamos a ver un pequeño review. No les voy a mostrar plataforma porque ustedes saben que pesa y tengo Sí, esta otra abierta con ustedes, por eso no se las voy a mostrar. bueno, Eh, pero igual creo que les mandé ahí capturas en el grupo de cómo van, ya avanzaron algunos. sí. Y decirles, ¿verdad? De que recordemos que solo son 6 semanas, las cuales tenemos 8 unidades. Prácticamente 2 no es que queden en el aire, sino Ujú. que supongamos que usted esta semana termina unidad 1. No hay, ¿cómo les digo? No es que les diga, mire, tal día va a tener esta lección, el otro día la otra. No, ustedes trabajan a su ritmo. Entonces, supongamos que usted vaya terminando unidad 1, algunos ya la hicieron, y entonces tratemos de avanzar a unidad 2, ¿verdad? Para que al final no vayamos corriendo, ¿verdad? Y eso sí El se los voy viernes. a pedir. Y bueno, como les decía, voy a dar un pequeño review acerca de la clase del sábado para aclarar las dudas que teníamos, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a mostrar pantalla. Otra cuestión es que en cuanto a lo que son las unidades en plataforma, yo las voy trabajando así. No prácticamente están clasificadas. Sí, les pongo unidad 1, unidad 2, pero algunos temas ¿Qué? son cortos, algo otros son largos. ¿Sí? Entonces, no se necesita de tanto. Y Jugando y escuchando la clase. si tienen dudas, pues entonces tratar de preguntar cuando usted tenga duda, se aclara y posteriormente revisamos plataforma. Eso es lo que yo hago, ¿verdad? Las tutorías para eso son. Y darles material, ¿verdad? Darles material para que ustedes vayan trabajando. Eh, no sé, preguntarle a ustedes que están recién conmigo si tienen listado de verbos. No sé si se los proporcionaron en el curso anterior, porque lo van a necesitar. Alguien que me diga, por No, favor. no recuerdo yo un listado de verbos, no lo recuerdo. No, ni yo tampoco. Vaya, perfecto. Eso es muy necesario. Y de eso vamos a hablar ahora para que logremos entender. Yo se los voy a dar, de hecho, ahora. Al terminar la tutoría, se los voy a pasar al grupo. Usted lo descarga, lo imprime o lo que usted, como usted lo trabaje, y se hace de su material. Eso es necesario porque son verbos acción en su distinto tiempo. Más que todo está en su infinitivo que no se conjuga y en su pasado, que es lo que estamos introduciendo nosotros en esta unidad. Y probablemente me les cueste. Así que se los voy a regalar al final de la clase. ¿Les parece? Sí, está bien, gracias. Bueno, voy a ver si lo abro y para mostrárselos y luego se los paso. Bueno, voy ahorita entonces a compartir pantalla para mostrarle lo que vamos a hacer ahora. Me dicen por favor si se visualiza. Sí, sí se mira. Va. Cuando si al caso en algún momento no se ve, solo me dicen, no está compartiendo nada, ¿verdad? Porque a veces eso me ha pasado y por eso les pregunto. Bueno, tenemos acá, me tomé el tiempo de hacerles este pequeño cuadrito. Esto que está acá
Es lo que vimos el sábado. El sábado a las 7, como siempre, estábamos viendo verbo to be. Recuerden aquí, verbo to be en su forma pasada. Vimos nada más su forma simple. Eso usted ya lo conoce. El verbo to be es is, are, ¿verdad? Un singular y un plural. Perfecto. Pero me dijeron, ay, ¿cuándo yo voy a utilizar el did? ¿En qué momento? Me decía la señorita. No sé si está en la reunión, pero igual lo vea. Muy bien. Tenemos aquí, ¿cuándo yo lo voy a utilizar? O más o menos, ¿cuál es la diferencia? Miren, en realidad no hay diferencia. No hay diferencia alguna. Simplemente los dos se utilizan para establecer una situación en pasado. Podría haber una pequeña diferencia, vaya, lo vamos a usar así. La diferencia radica es en el contexto. Cómo tú vas a hablarlo, cómo tú vas a transmitir el mensaje. Porque cuando yo me refiero a verbo to be, mis chicos, en pasado, yo ya sé que es was were. Muy bien, pero nosotros tenemos diferentes opciones para establecer algo que ya pasó. Y una de esas es esta. Muy bien. ¿Cuál es su estructura? Tenemos aquí WH question, verbo to be en pasado, que es was and were. Singular, plural. Fíjense bien. Muy bien. ¿Qué significa verbo to be? Ser o estar. En su forma afirmativa, negativa y ¿qué más tenemos aquí? En pregunta. Muy bien. Perfecto. El elemento siempre va. No lo olviden. Y el sujeto a quien va dirigido esto. Ok. Por otro lado, tenemos nosotros el auxiliar. Si tú no quieres, no es que si tú no lo quieras utilizar, si tú no vas a expresar, mejor dicho, que si estás o no eres, entonces tú vas a utilizar el auxiliar como su nombre lo implica. Auxiliar. Y este es simplemente el verbo hacer, pero en pasado. En pasado se transforma a did. Cambia muchísimo. Y cuando esto sucede, mis chicos, tú vas a utilizar verbo regular o un verbo irregular. ¿Cuál es la diferencia de ambos? ¿Alguien sabe? El verbo regular Ajá. se le agrega ed en pasado. Ujú. Por general o solo de, y el irregular cambia su forma, cambia la palabra, es otra palabra prácticamente. Exacto. Tiene dos formas más, ¿verdad? Su pasado y su participio. Excelente. Muy bien. Entonces, para esta estructura, les dije yo en la clase del sábado, solo lo utilizamos para questions. No alcanzamos a terminar, ¿verdad? Pero por eso se los traje así. Aquí les resumo todito y eso es lo que vamos a ver. El verbo, la estructura did en pasado implica did, IWH, ¿verdad? Puedes ponerla, pero quiero que vean esto. Se preguntarán ustedes, les voy a desactivar el audio para que los demás, para que no haya interferencia. Bueno, si se fijan ustedes, los dos tienen pregunta aquí, WH, direct question. Los dos lo tienen, pero implica el contexto. Cómo tú vas a transmitir el mensaje y eso lo vamos a ver ahorita. Muy bien. Entonces, les digo, verbo to be, ser o estar, positivo, negativo, en questions. Pasado simple. El did solo implica pasado simple, pero no del verbo to be. No hay verbo to be aquí. Implica la acción en pasado. ¿Y cuál es la acción en pasado? Puede ser un verbo regular o puede ser un verbo irregular. Y solo tenemos negative questions. En algunos casos,
En algunos casos la vamos a poner en blue. En algunos casos tenemos algunas afirmaciones, no siempre. No siempre. Ahora lo vamos a ver. Entonces, implica negative sentences and questions. El uso del did. ¿Ok? Entonces, ¿me doy a entender hasta acá? Este momento con lo que les acabo de decir. Y vamos a ver las oraciones para que me logren entender. Lo que yo entendí es que dijo que el was y el were solo iban a usarse en positiva y interrogativa. No, was, were, está aquí. Miren, was, were, positive, negative, and questions. Normal, las tres opciones. Okay. Pasado simple con el did, el auxiliar. Y miren la estructura. Fíjense las dos estructuras. Siempre es pasado, pero no del verbo to be. Aquí tú vas a ocupar, instead of this, you can use a regular verb or irregular verb with negative sentence and questions. ¿Ok? Solo forma negativa y pregunta. Aquí es la clave. Por eso se los traje así. Este documentito se los voy a dar también al grupo. Se los voy a compartir para que ustedes lo tengan y con esto tendrán más que claro. Y van a poder entender los ejercicios en plataforma porque no sé si se fijan ustedes, abren cajita de gramática ustedes en plataforma para revisar más o menos. Sí. Si usted la abre, se fijará que completamente no está, ¿verdad? La estructura a veces la veo, sí, pero no es lo mismo, ¿verdad? Que me digan, este punto es este punto es el otro. Entonces, a veces no está bien completa. Y me tomo el tiempo de que ustedes logren comprender, ¿verdad? Para que no les cueste. A veces hay palabras que no sé qué son, pero basado en la estructura, de ahí me tengo yo que agarrar y con eso me guío. Entonces, por eso se los traje así. Muy bien. Teacher, entonces, Diga. perdón, la diferencia, entonces la diferencia en las dos formas para hacer preguntas, ¿cuál es? ¿Cuándo tengo que usar do o did, verdad? Que es el pasado de do, y cuándo uso la otra forma del to be. Es cuando dígame. La diferencia para usar do o did, que es el pasado do, y la otra que es con el verbo to be. Bueno, lo acabo de repetir, ¿verdad? Las dos formas son en pasado, porque estamos en el pasado, ¿verdad? Vale. Verbo to be es was and were. ¿Cómo lo tienen aquí? Yo puedo hacer pregunta con verbo to be, que es transformo el sujeto, como les dije el sábado, antes y después va el verbo to be antes y el sujeto después. Was I, was she. ¿Sí? En este caso, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Simplemente me ayudo con el auxiliar. Sí me puedo ayudar con el auxiliar, pero ¿por qué? Porque yo voy a utilizar un verbo regular y un irregular, cualquiera de las dos opciones. Entonces, ¿qué te dice la regla? Mira, auxiliar, sujeto, infinitivo, forma infinitiva del verbo, que ya sea regular o irregular, y el complemento. En este caso, forma pasada de verbo to be. ¿Cuál es? Was and were. Sujeto, ya lo sabes. I, he, she, it, you, we, they, ¿verdad? Y el complemento. Y se utiliza para afirmaciones, por ejemplo, lo vamos a hacer así. She, una afirmación, she was at home yesterday. Ella estuvo en casa ayer. Afirmación. Negación. ¿Cómo sería? She was not at home yesterday. ¿Y cómo sería la question, Miss? Ayúdeme acá usted. Solo se cambiaría, sería was she at home yesterday? Y la quotation mark, ¿estuvo ella en casa? Ajá, pero fíjese bien, hay una clave aquí.
Verbo to be. Verbo to be significa, ¿qué significa verbo to be? Ser o estar. Ella estuvo o ella es. ¿Significa eso el auxiliar did? No es, No, ¿verdad? es un auxiliar para pasado, no. Mire, solo es un auxiliar para establecer una acción pasada. Lo vamos a poner aquí en rojito. Escuchen bien. Solo es una acción para establecer algo pasado, utilizando verbo regular o verbo irregular. Eso Sí, queda aquí sí, establecido ya para que comprendí. ustedes lo practiquen. Vaya, ahora vamos a ver los ejemplos. Yo sé que tienen duda, pero yo les traje aquí estas oraciones, yo las acabo de hacer, más fáciles para que usted comprenda. Muy bien, nos vamos a ir a la número 1. ¿Qué dice la número 1? Está en español. Yo no estaba en mi casa. Ajá, yo no estaba en mi casa. Vaya, vea la estructura, Miss, usted que respondió. ¿Qué dice? Mire, ¿qué es esto? ¿Qué dice acá? Estaba. Lo vamos a resaltar. Ajá, estaba. ¿Cuál de las dos estructuras yo voy a utilizar? Was. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Y cómo sería entonces la oración? Tengo una pregunta. Ahí solo se usa lo que es el you, he o con el complemento de I, are. No, solo se utiliza el you. En este caso, tenemos aquí, dígame, repítamelo, creo que no, le entendí que sí, ¿cuál va a usar? ¿Cuál pronombre va a usar? No, lo que yo me pregunto es que si íbamos a usar I am, you are o solo En pasado, siempre va a utilizar, ahí acaba de decir el sujeto y el verbo to be, perfecto, pero aquí lo estamos utilizando en pasado. ¿Vamos bien? ¿Cómo quedaría si yo dice yo no? ¿A quién se refiere? a ella misma, o sea, I. Ajá, a ti, perfecto. House. I Ajá. was at home. Ay, a ver, permítanme. Ay, poner minúscula y no me da. Ay, ¿me decían? I wasn't at home. I wasn't. I was. Lo vamos a hacer así para que no se confundan. Not, porque es negativo. Mire, y la estructura te dice que puedes hacer negaciones. Fíjense bien, esta sirve para afirmaciones, negaciones y preguntas. I was not in my House. Fíjense bien, una oración simple, sencilla. Perfecto. Entonces, I was not my house. Podría ser que diga que si es, entonces yo solo digo, I was my house. Puede ser una positiva, en este caso es una negativa la que está acá, ¿verdad? Yo no estaba. Entonces, ¿a dónde me baso? Mire. Ven que está igualito. I was not in my house. Fíjense bien en el contexto. En el contexto, estaba. Entonces, ¿es ser o estar? ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo veo el verbo estaba. Ay, si es que la teacher dijo que es ser o estar. Perfecto, entonces, estaba. Yo no estaba. La situación es en pasado. I was not in my house. Perfecto. Por aquí vamos bien. Muy bien. Segunda. ¿Qué dice la segunda? Nosotros estudiamos ayer. Vaya, perfecto. Nosotros estudiamos ayer. Cuando yo digo nosotros, ¿a qué nos referimos? ¿Qué sujeto voy a utilizar yo? Perfecto. Yo utilizo we. Muy bien. We. Por ahí vamos bien. ¿Qué más? We were studying Vaya. Perfecto. yesterday. Muy bien. Aquí
Viene la situación. Les voy a desactivar el audio, permítanme. We studied yesterday. Vaya, por ahí vamos. Ahorita. Fíjense bien. Se lo doy aquí más grandecito. Dice la oración en español, el contexto. Nosotros estudiamos ayer. ¿Quién? Nosotros. We. Perfecto, eso me queda más claro. Luego tenemos aquí que es bien importante. Y aquí dice estudiamos. Yo bien lo podría poner study. Y miren, estoy utilizando las dos partes, una afirmación de los dos. Pero mi pregunta es, ¿y cuál voy a utilizar? ¿Verbo to be o did? El auxiliar. Vaya, hasta aquí estoy bien. Nosotros estudiamos, pero esta es una afirmación y en presente simple. We study. Nosotros estudiamos, pero resulta que yo estoy viendo pasado simple. Entonces, mis niños, nosotros nos vamos, como acá dice que no necesitas la forma to be porque hay un verbo irregular. Irregular. Miren, ¿por qué? Porque este cambia. Y según la regla de los verbos irregulares, nosotros reemplazamos, ¿sí o no? Y We did study. ¿Cómo quedaría? Miren, reemplazamos why y agregamos I. Y lo que decía la señorita, ed. We studied, ajá, pero no termina ahí. Aquí ya se transformó a pasado. Pero miren, ojo, aquí hay un adverbio. Ayer. ¿Cómo se dice ayer? Yesterday. Miren. Y queda yesterday. Aquí no me le ponen, solo es una afirmación. Miren, y aquí me dice que sí la puedo utilizar con afirmación y utilizando un verbo irregular. ¿Dónde está la estructura? Miren, lleva sujeto, we. Verbo infinitivo, sí, pero irregular. Complemento. Expresión de tiempo, yesterday. ¿Me doy a entender? Una pregunta, buenas noches. Diga. Si en el caso fuera nosotros comimos ayer, ¿cómo sería la conjugación del verbo? Cambiémoslo. Vamos a poner esa. Allá tenemos we. Ajá. No podemos decir nosotros ser o estar porque nosotros comimos. Acción pasada. ¿Cuál es el verbo comer? Eat. Entonces, en pasado, ate. Eight. We ate yesterday, Miss. Estoy utilizando verbo irregular, ¿verdad? Eat, ate, eaten. We ate yesterday. Puede ser last night, last month, last week, ¿verdad? We ate yesterday. No estoy utilizando, ojo, miren bien, aquí es ser o estar. Y yo voy a utilizar where was. Y aquí es no to be for, not to be for. Voy a utilizar auxiliary, regular or irregular verb depending on the context. Entonces, ¿me doy a entender hasta acá? Hello. Sí. Yo tengo una pregunta. Silly. Dígame, que aquí es para que hagan preguntas. Sí, en conclusión, cuando la oración está integrada únicamente por un verbo to be en pasado, solamente se va a transformar el pasado en ese verbo, ¿verdad? Pero si es otro verbo diferente al to be, entonces se va a usar ya sea el auxiliar did. El auxiliar, o- ajá, vaya. ajá. Tal vez no diferente, mister. Tal vez no diferente, porque las situaciones están establecidas. ¿Y cómo se establecen? Mire, acabo de repetirlo. Estaba, entonces aquí yo aplico was, were. ¿Por qué? Porque significa ser o estar. Estamos, aquí no hay que si estás, podría ser. Nosotros estamos estudiando. Ojo, fíjense bien. Aquí yo implico el verbo to be. We
perdón, en pasado, ¿verdad? We were studying. Miren, nosotros estudiamos o estuvimos estudiando. Aquí sí aplico were, ¿verdad? Porque la regla te lo dice. Mire dónde está el were y con qué sujeto va. Aquí sí le avalo esa estructura. Pero mientras usted no esté utilizando ser o estar, tiene que utilizar el auxiliar, no con verbo to be, auxiliar, un verbo regular o un irregular. ¿De acuerdo? Y te lo dice, se usa solo para las negaciones y questions. Acabamos de hacer una negación aquí. I was not in my house. ¿Verdad? Y utilizamos aquí, tal vez no utilizamos el auxiliar, pero simplemente te lo explica aquí la regla. Solamente es pasado simple. We play soccer. We played soccer. Nosotros jugamos fútbol. Jugamos fútbol. Distinto es decir, I play soccer. Yo juego fútbol. Ya sabemos que del presente simple se deriva el pasado y el futuro. Ahorita estamos hablando del pasado. Aunque es lo mismo. Es lo mismo. Si tú quieres utilizar el simple, ya sabes que es is, are. Y en el caso del auxiliar tenemos do and does. En pasado solo tenemos did. Jamás me vayan a involucrar en pasado does ni do. No estamos hablando de eso. Pero si son auxiliares en presente simple. Vaya. Vámonos aquí. Dejemos acá terminar para que luego ustedes vean y comprendamos mejor. Muy bien, acabamos de hacer una negación. Hicimos una oración en pasado, simplemente la que está aquí. Es una afirmación y te lo dice, ¿verdad? Las dos, cualquiera. An affirmative and affirmative. Muy bien. Vámonos a la questions. ¿Cómo quedaría esta pregunta? Lean el contexto. Was. Creo que sería you were in the supermarket. ¿Cuál sería? No le alcancé a escuchar al principio. Estabas en el supermercado, dice. Ajá, estabas en el supermercado. Ajá, yo creo que sería you were in the supermarket. You was. Was No. you. Were you at the supermarket? Ok, eso me gusta que discutan. Muy bien. ¿Cuál sería entonces? ¿Qué significa? El verbo es este. Miren. ¿Es ser o estar o es un verbo regular o irregular? Cero estar. Ajá, ser y estar. Entonces sería Were you in the supermarket? were you. Muy bien. Pueden ustedes utilizar en este caso, miren, ya sea a preposition of place or simplemente at the location, cualquiera de las dos. Las dos son válidas, ¿verdad? At or in. ¿En dónde? The supermarket, ¿verdad? Supermarket. Y no olvidemos the quotation marks. Were you in the supermarket? Podrían agregarle una expresión. Yesterday, la más común. Eso ya dependerá de ti. ¿Se fijan? Miren, tenemos aquí. Estamos hablando de verbo to be en pasado. Verbo to be en pasado. Fíjense bien. No hay para dónde perderse. Estabas, ser o estar. Hasta en español se los pongo acá. Were you, estabas tú. Y ya sabemos que cuando utilizamos el sujeto you implica que es para ti y para ustedes. Singular y plural, la hace por dos, ¿verdad? Así que no se me confundan. ¿Estabas en el supermercado? Were you in the supermarket? Hasta ahí. Vámonos a la siguiente. ¿Cuál es el contexto ahí? ¿Compraste la carne? Ajá, compraste la carne. Se les olvidó comprar la carne, ¿verdad? Ese verbo es diferente.
Bought. Vaya, vamos a agrandarlo aquí. Ya está. Vaya. ¿Compraste la carne? El verbo sería buy o algo así. Perfecto. Ya tiene el verbo buy. Muy bien. Pero como Entonces, está en ¿cuál la voy a utilizar yo? ¿Cuál estructura voy a utilizar? there. You bought. Both. ¿Cuál estructura voy a utilizar? Se las voy a regalar yo y con las demás se van a ir así, como cascarita de mango. Vamos a ver. Miren, me pide, compraste la carne, comprar, buy, comprar. Muy bien. ¿Y a quién le dicen? A la persona. A él. ¿Verdad? No se sabe si es él o ella. Pero pongamos entonces. Miren. Y Why? you buy the meat. Miren qué sencillo. Did, subject, verbo infinitivo. Verbo infinitivo no cambia, no cambia porque la acción en pasada ya me lo está diciendo aquí el auxiliar did. Did you buy the meat? Y es un verbo irregular. Miren, la estructura la tienen aquí. ¿Con cuál van a utilizar? Verbo irregular, buy. Aquí no le agrego ed, no puedo decir buy it. Jamás, de los jamases me vayan a hacer eso porque para eso hay dos estructuras de verbos. Regulares e irregulares. ¿Sí? ¿Se están fijando? Alejandro, ¿él la va a sacar? Did you buy the meat? Sí, pero es que ahorita me va a hacer algo. ¿Me doy a entender hasta acá? Sí. Sí, Miss. Sí. Perfecto. Espero que sí, porque eso ustedes lo aplicar en plataforma, ¿verdad? Esto yo ya lo sé y usted lo va a aplicar en plataforma. I have a question. Ok. No entiendo mucho sobre cómo es la utilización del did. Casi no capto mucho. El did, Miss, mire, para decírselo, el did simplemente es para escribir más formal una pregunta, una negación y una afirmación. Más que todo se utiliza para las negaciones y las preguntas. Por eso se llaman auxiliares, auxiliares del verbo. ¿Por qué? Porque comúnmente yo ya tengo presente que el verbo to be es el único que yo voy a utilizar. ¿Por qué se vale? Is, are. ¿Está o no está? Y con ese yo me voy. I am pretty, she's pretty, he's ugly. Y el complemento es cualquiera. Pero yo más que todo utilizo verbo to be. I don't hear you. Se traba un poquito. Se trabó, creo yo. Vamos a hacerlo más despacio. Can you hear me now? Yes. Ok. Entonces, yo les decía, en auxiliar did se utiliza más que todo de hacer la pregunta, hacer la negación o hacer la afirmación un poco más formal. Más sin embargo, lo dije al principio, no es que los dos son distintos, no. Simplemente el auxiliar te ayuda a formar o a moldear lo que tú vas a decir. Solamente básense en el contexto, porque yo no puedo decir, estabas en el supermercado. Were you? Yo no puedo utilizar did you in the supermarket. ¿Le encuentran coherence? ¿Le encuentran coherencia a esa expresión? No. Did you at the supermarket? Estoy utilizando un auxiliar, pero yo no. Yo estoy preguntando. ¿Estabas en el supermercado? Entonces, automáticamente, mis chicos, básense en el contexto, porque si no, la gente afuera no les va a entender. El did no es que sea más importante que el verbo to be. Los dos son importantes porque los dos son para hacer afirmaciones, negaciones y preguntas directas. Ojo. Y está la estructura. Comienzan siempre con alguien me preguntaba, ¿cuándo yo voy a utilizar una WH question? Tal vez me pregunta, pero las podemos utilizar. Y las WH questions solo son para preguntas.
What happened? Cuando tú quieres un vestido y vas a la tienda y entras, pero resulta que hay un rojo y un azul. Y la waitress te dice, which one? ¿Cuál quieres? Which one? The red one. El rojo. Entonces, siempre están involucradas, pero son preguntas directas. Más sin embargo, nosotros tenemos el uso del verbo to be, que también hay pregunta. Hay negación y hay afirmación, al igual que con el auxiliar. Puede ser que ustedes se sientan confundidos, pero aquí se los digo y que quede grabado, simplemente bases en el contexto. Si yo estoy o soy, o simplemente digo algo en pasado, ¿verdad? Ahí voy a utilizar el auxiliar, así queda ya. Ahí voy a utilizar el auxiliar, ya sea con un verbo regular o irregular, como la tenemos acá. ¿Me doy a entender? Miss, yo tengo una consulta. Dígame. No sé si estoy entendiendo mal o qué, pero el did o así como la oración que usted hizo ahí, que solo transformamos el verbo al pasado, siempre que no tengan un, ¿cómo se dice? Que no tengan un sujeto, se tiene que tomar como que la idea de que se tiene que cambiar el verbo o utilizar el did. Mire, como que me ha dejado aquí, toda oración lleva sujeto como primera referencia. Si usted me lo omite. Yo me refiero, ay, es que no sé cómo explicarme, la verdad. Trate. Vamos a ver, ¿qué necesita? Que si le omito el did. Ajá, cuando omitimos el did, bueno, el did tendremos que transformar el verbo al pasado. Exacto, vaya. Es que mire, si usted no va a utilizar el did, utilice esto. Mire, we studied. El did se utiliza, lo acabo de decir, mire, questions en negative sentences. Casi no lo utilizamos para afirmaciones. Por eso se los marqué en azulito. Solo lo utilizamos, mire, para questions y negaciones. ¿Por qué negaciones? Porque suponiendo que no compraste la carne y yo te pregunto, did you buy the meat? Pero tú no la compraste otra cosa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Mire. I did not. I en su forma normal. Did not. Vamos a poner aquí. Miren, como tú te sientas cómodo o cómoda. Did you buy the meat? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? No, ¿verdad? No, I did not. No, I didn't. Ahí estoy utilizando el did, porque me dice la estructura, no yo, no invento mío. La estructura. No vas a utilizar o sea verbo que en to be. positivo solo se utilizaría lo que es como el verbo en regular o en irregular. O irregular, en ese caso. Mire, por eso yo les decía, I play it. ¿El que jugaste? I play it soccer. Y aquí, mire, estoy utilizando verbo regular. Y en negativa sería, ¿y en negativa? I didn't play the soccer. En ese caso. I didn't play soccer. I didn't, exacto. Ahí sí lo va a utilizar. Pero el verbo en la negativa iría con ed o en normal. ¿En cuál? En I didn't play o I didn't play. Ajá, la respuesta es I didn't. La respuesta es I didn't. Pero si usted quiere hacer la pregunta. No, yo creo que ella se refería a hacerle como un complemento, no, I didn't play. Entonces ella pregunta. I didn't play soccer. Si usted quiere ponerle el complemento, póngaselo. Y si no, solo short answer. Por eso tenemos las respuestas cortas. No, I didn't. El complemento. No, ok. Ok, si el verbo play iría como irregular o algo así, o normal. Normal.
Ah, ya le Right? entendí. Ok. I Ya. didn't. Es que la escucho lejitos, Miss. Trato de captarle. No sé si se puede acercar a la computadora. Ok. I didn't. Ojo, fíjense aquí lo que está diciendo la compañera. Si yo digo, I play soccer. No, I didn't. Muy bien. No, I didn't. Ponemos soccer. Queda así. I didn't play. Así. ¿Por qué? Porque mire, ya lo tengo aquí el did. ¿Me doy a entender? Sí. Si usted va a utilizar en toda estructura, ya sea una afirmación o una question, una negación, perdón, o una question, como en este caso, el verbo va normal, sin conjugación, ya este sea regular o irregular. Y lo tienen aquí. Ahora sí, ¿me doy a entender? Sí. ¿Sí, Miss? Sí. La que está de lejitos, que casi no le escucho. Sí. Ok, muy bien. Thank you. Muy bien. Perfecto. Bien, en realidad, y les diré algo, fíjense que la estructura en pasado es la más fácil que existe. Todavía es más difícil la presente simple, luego que vienen los continuos, también llamados progresivos, ¿verdad? De que lo que estás haciendo ahorita son bien complicados. Y este en pasado, miren, solo tienen estas dos partes. Solo es. Pero creo que lo más difícil de eso es la pronunciación de los verbos en pasado. Creo yo, supongo. Sí, eso es lo que les voy a dar en un momento para que ustedes vean. Y fíjense, ahí tendrán 3 columnas. Su infinitivo sin conjugación, o sea, el verbo normal. Y tienen su forma pasada y tienen su participio. No tendré, en realidad tendrían que aprendérselos, memorizarlos, pero tratemos de enfocarnos nada más en su forma infinitiva, el verbo normal, y pueden trabajar el pasado para que lo vayan conociendo, porque eso lo van a ver en plataforma. De hecho, en la otra semana más o menos, no sé si en unidad 5, 4 o 5, vamos a ver en sí estos verbos, los regulares y los irregulares, ¿verdad? Con las WH questions. Esas no las hemos tocado. Entonces las vamos a ver. Y esa lista de verbos les va a servir. Así que nada más tengamos paciencia. De igual forma, ustedes en plataforma, cuando no entiendan algo, pregúntenme, escríbanme y yo les doy apoyo. Ya saben que ustedes, yo les respondo al momento, ¿verdad? Así que tratemos. Muy bien. ¿Puedo continuar con las oraciones? Yes. Vaya. Vamos a dejar estas que están acá para que los demás compañeritos siempre las tengan, ¿verdad? Muy bien. ¿En cuál nos quedamos? Andrés no estaba con nosotros. Vaya, tenemos ahí. Andrés no estaba con nosotros. Ya saben ustedes que si usted no quiere usar el proper noun, puede utilizar cuál es el pronombre que se deriva a un nombre propio. Si tú no lo quieres utilizar, Andrés. ¿Cuál es? He. He, muy bien. Si tú no quieres utilizar el proper noun, puedes utilizar he, ¿verdad? Vaya. Y no estaba. ¿Cómo sería? Not start. Was he? He was not with us. Was Perfecto. not. He was not. Bueno. Con el pijama de raya. With, Baila conmigo. Y el hubiera sí existe. no sé por qué me aparece así, esta. No sé por qué. Vale, hoy sí. With, ¿con quién? Us. Ajá, muy bien. He was not with us. Él no estaba con nosotros. Ok, muy bien. Perfecto. Ahí estamos bien. Acá le puse un signo. No es questions. Perdón, no es question. Muy bien. Está correcta, ¿verdad? With us.
Muy bien. Les traje esta oración porque solamente es una afirmación. Miren, y estoy utilizando verbo to be, ser o estar. Es una afirmación. Entonces, se han dado casos que me han puesto así. Miren. He was not with we. Para eso, nosotros debemos de conocer los posesivos, ¿verdad? Los posesivos. Posteriormente, al final de las unidades viene el uso de estos. Los vamos a ver también, porque se han dado casos que he visto oraciones que me han hecho así. Entonces, no, la correcta es esta, as, ¿verdad? Con nosotros. Muy bien. Siguiente. Erika no entendía este tema. Erika no entendía este tema. Utilicemos el she. She was She. not. Me dice usted she was. Vale. Leamos el contexto. Leamos el contexto, mis niños. Erika no entendía este tema. She understand. Ujú. El understand. Muy bien. Pero ¿cuál es el error acá? El was porque Que no está en cero de estar. Exacto. Entonces, Sí, ¿cuál un sería? Sería Erika did not. Erika o No. she. Miren. She did not. Perfecto. ¿Cuál es el verbo? Understand is happy. ¿Se fijan? Estamos utilizando auxiliar. ¿Por qué? Porque aquí no estoy hablando de verbo to be. ¿Verbo to be en esta? no. ¿Verdad que no? Solamente hay verbo. Entendía en pasado, entender, understand. Pero la estructura me dice que el infinitivo, no, el verbo no cambia. Entonces yo voy a utilizar un auxiliar. Understand. Entonces es verbo irregular, ¿verdad? She did not understand this topic. Ya ven que se me les está olvidando. Tienen que leer el contexto antes de expresarme. She did not understand this topic. Yo tengo una Siguiente. pregunta. Dígame. En esa última oración, en vez de topic, ¿no podría ponerse theme? Repítame el qué. ¿Cuál es la palabra que necesita? Theme. T-H-E-M-E. Podría ser. También puede ser. Podría ser, pero recordemos que cuando yo estoy hablando de theme, es un corto, es un apartado del tema en general que tú vas a... Entonces, por ende, más formal, topic. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pero puedes. Puedes. Lo vamos a dejar así. Perfecto. Muy bien. It's like a synonym. ¿Ok, mister? Sí, sí. Y ahí, ¿por qué no se puso el nombre de Erika, sino que she? Porque la regla te dice de los pronombres, ojo, de los pronombres, no me vayan a ir a salir allá afuera con otra cosa. La regla de los pronombres es que si tú no quieres utilizar el nombre propio, puedes utilizar el pronombre, que es she, ella. Pero tú puedes utilizar el proper noun. Erika, ¿verdad? Y no es malo. Estás hablando de la misma chica. Ella, Erika. ¿Sí? Sí. Vale, Se perfecto. puede. Es lo mismo que digas el Andrés. Yo les decía, puedes utilizar Andrés o puedes decir he. Él, ¿verdad? El pronombre que se refiere a él. Ok. Vaya, perfecto. Muy bien. Siguiente, que la tenemos acá. Esta sí es una pregunta. ¿Estaban ellos visitando su padre? Esa sería where we visit their father.
Muy bien. Where We visit their father. mire la clave aquí, ahí va bien, pero ¿cuál es el pronombre? They. Ah, where they Where they visit their father. visiting, en este caso, were they visiting, His father. ajá, ella me dice his, Es their. ah, se les olvidó, ¿verdad? Their, possessive pronoun, pronombres posesivos. ¿De quién? El papá de ellos, ¿verdad? Visiting, ¿qué? Their Parents. tenemos No. aquí father. Muy bien. Is a question. Were they visiting their father? A question. Muy bien. Fíjense bien. Lean el contexto. Antes, es lo mismo, como que yo los mande a escribir y denme una respuesta. Ajá, yo necesito una respuesta para la question, pero yo debo de leer el contexto. Y, mis chicos, cuando a usted se le pregunte algo, como se le pregunte, así debe de responder. A short answer. ¿Cómo sería la respuesta aquí? Supongamos que sí fueron. Yes. Yes. They were. They were. Miren qué sencillo. Como me preguntaron, with verb be, con verbo to be, entonces yo respondo con verbo to be. Si me preguntan con auxiliar did, yo respondo con auxiliar. ¿Me doy a entender? Sí. Vaya, perfecto. Yo espero que usted aplique esto que estamos viendo ahorita, lo aplique en plataforma, porque lo mismo está. Nada más que no se lo desglosa así. Usted solo va a escoger respuesta y la va a poner. Ah, pero ahora yo ya conozco que hay una forma con verbo to be y hay una forma con auxiliar. Y en este caso, toda la estructura es en pasado. Yo ya sé que el auxiliar lo voy a utilizar con verbo regular e irregular, en preguntas y negaciones. Y si voy a utilizar verbo to be, es afirmación, negación y question. Y yo ya sé que verbo to be es ser o estar. Es lo único que usted debe mantener en su cabecita ahorita. Muy bien. Excelente. Siguiente. Se usaría el Did you drive alone? Did you? Perfecto. Excelente. Did. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí ya le agarraron. Did you drive? En este caso, alone. Alone. Muy bien. Les traje esa también. Han habido casos. Muy bien. This is a question, perdón. Ha habido casos que me dicen, did you drive just? Or did you drive only? Solo, las tres significan solo, pero hay que saber el contexto. Alone, solo, la persona con nadie más, ¿verdad? ¿Sí? Así que hay que tener ese especial cuidado. Did you drive alone? Muy bien. La última. Esa se las voy a dejar. Vamos a ver. Esa está interesante. ¿Quién es valiente? Repítamela. Were you at night? Where? With this? Where you were last night. Where? Where were you? Where you were last night. Ajá, ¿es una WH question primero? Yes. Sí. Ah, muy bien. Where you, el sujeto, ¿verdad? ¿A quién se refiere? Last night. Ahí la tienen. Con esta última, nos vamos a entender que ya estamos aplicando la estructura en sí. Miren,
porque les dije, las dos pueden llevar una pregunta directa. Entonces, eso lo vamos a ver nosotros más adelante. Hasta este momento, y para no confundirse, usted practique esto. Esto que está aquí es la base, y este documento, así como está, voy a guardar los cambios. Así como está, así se lo voy a mandar al grupo ahorita. Y ¿qué es la presentación? Es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Y no vimos plataforma, les digo a los que recién entraron, no se las muestro porque pesa mucho y me va a cerrar la sesión. Eso fue lo que pasó el sábado. Además de que el corto de energía y no me cargaba, nada. Tengamos ese cuidado de trabajar, por favor. Las lecciones, si usted no entiende algo, escríbame en el momento, yo le doy apoyo. Esto es lo que está ahí en unidad 1. Toda la unidad 1 se refiere a esto, ¿verdad? Así que por favor tratemos de trabajar. Yo les voy a enviar este documento y les voy a enviar los... yo sé que algunos ya los tienen. Y los que no, se los voy a enviar ahorita al grupo de WhatsApp. Decirles por favor también que no se salgan del grupo. No se salgan porque así yo doy la información en general. Sí les escribo individual, ustedes ya lo saben, pero se me hace más fácil. Así que por favor no se salgan del grupo, solo son 6 semanas, aprovechen el curso que es completamente gratis, por favor. Y usted va a aprender. Usted va a aprender, nada más es cuestión de que practique. Eso sí se los voy a pedir. Así que no les voy a quitar mucho tiempo para que vayan a descansar. Yo sé que algunos trabajan. No sé si tienen más preguntas referente a esto. Como para decir, yo no lo hice, sería I didn't. Exacto. Vamos a ponerla acá. En ese caso sería la WH question. What did you do? Por ejemplo, eso es un ejemplo. What did you do? ¿Cuál sería la respuesta? I did. ¿Qué hiciste? Y vuelves a reafirmar lo que preguntaste. Did you do that? ¿Lo hiciste? ¿Hiciste eso? ¿Tú hiciste eso? Entonces, se supone que me dijo. Yo dije, I didn't. Ajá, entonces, pero recuerde siempre ponerla de manera formal. Sí podemos decir, ¿verdad? Pero utilicémoslo de manera formal. No, I didn't. Podría ser, no, I didn't do anything. No, no hice nada. Nada de lo que me estás preguntando. ¿Ok? No, I didn't or no, I didn't do anything. Nada. ¿Sí? Ok. Miss, Dígame, lo vamos a hacer más grandecito. y en la presentación que nos va a enviar, ya va a ir con las respuestas, así como lo estamos viendo ahorita. Esto, por eso estoy guardando los cambios, así como está aquí, se los voy a mandar, para que no tengan ese problema de que de dónde salió esto. Así como está, se las voy a mandar. Por eso lo hice así, es un documento de Word, ¿verdad? Y me tomé el tiempo ahora de tratar de hacerles un poquito más, lo más fácil posible, para que no se me confundan. Estas dos estructuras se las mostré. Pueden ustedes revisar la diapositiva del sábado. Estas dos estructuras están. Lo único que aquí se las simplifiqué de manera que se entienda, ¿verdad? Para ver la diferencia, porque en la diapositiva creo que no me le van a entender. Entonces, aquí sí, aquí les explico las dos, ¿verdad? Que son para pasado, nada más que radica, más que todo, la diferencia. Le vamos a poner así, porque no tienen diferencia, las dos son para pasado. La situación aquí radica es que tienes que leer el contexto. Una es para ser o estar y la otra solamente es una forma en pasado, utilizando verbo regular o verbo irregular. ¿De acuerdo? ¿Me doy a entender?
Sí, sí, sí. Sí, sí. O no, no, no. Sí, sí. Ok, perfecto. Alguien creo que escribió en el chat, permítanme. Sí, me dice Fátima Álvarez, thank you. Muy bien, les agradezco la participación, ¿verdad? Y esperar, vamos a reunirnos el jueves a la misma hora, entren al mismo link. Si por A o B motivo, siempre se los voy a enviar, aunque no habría problema porque este link es directo. Ya ustedes han trabajado así. O no sé si se los enviaban previo, pero ahí lo tienen. Pueden entrar a ese y van a ser para historias, ¿verdad? De aquí a más o menos por febrero. Siempre martes y jueves a las 7 de la noche, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Yo tengo una. ¿Hasta cuándo tenemos para terminar la unidad 1? Mire, yo en realidad, Misa, no doy fecha de que yo la quiero para el domingo, la quiero para el sábado. Simplemente usted empieza a trabajar desde el momento que se le envía la credencial a su correo. Solamente usted trabaja a su ritmo. Yo no los voy a estar presionando, ¿verdad? Más sin embargo, si usted no avanza, ahí verá mis mensajitos privados. Usted ya sabe que son 6 semanas en las cuales 6 semanitas usted tiene que trabajar 8 unidades. Así que yo les recomiendo siempre, para que usted salga al 100% al final, más o menos en semana 4, no esté corriendo y que todavía vaya en unidad 2. Hay que tratar de trabajar por lo menos esta semana unidad 1. Y si usted puede tratar de avanzar en unidad 2, fuera más que genial, ¿verdad? Así que ya conocen la plataforma, ya saben cómo se maneja, solo es cuestión de que usted vaya trabajando a su ritmo, pero constantes, ¿verdad? Dediquémosle tiempecito todos los días. ¿De acuerdo? Yes. Sí, sí. Tengo una question rápido. Sobre lo de los verbos, en esto que estamos en ese tema, ¿cuál es necesario estudiar más? ¿Los irregulares o regulares? Mire, los dos, porque si bien se fija, aquí nosotros podemos establecer una situación en pasada que yo solo digo, jugué fútbol, I played soccer, pero cuando yo voy a hacer una pregunta involucro los irregulares, porque los irregulares me piden la estructura que utilizo el TIR, que la acción ya está en pasado, pero implica un irregular, ¿verdad? Entonces su forma infinitiva. Ahí habría que ver, así que les recomiendo que se me aprendan su forma infinitiva y su forma pasada. Sí, sí. Muchas gracias, licenciada. Espero yo, ¿verdad?, que esta noche les haya servido y ahorita mismo les envío esta paginita, así como está, no la voy a tocar, así como está, ya usted sabe cómo está, igual si sus compañeritos tal vez la ven y no entienden, pero van a ver la tutoría y queda igual, así que no se preocupe, sáquele copia o tómele foto a esto para que lo ande en su teléfono. Esto es bien importante y es como usted va a trabajar, es como usted va a hablar, a expresarse o a transmitir el mensaje, ¿verdad? Así que a eso los invito. Les agradezco muchísimo, espero que duerman bien y nos reuniremos el jueves. Así que Gracias, pueden ir igual. saliendo. Feliz noche. Pueden ir saliendo. Bueno, good night. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Gracias, buenas noches. Gracias. ya saben, buenas noches.